Tenemos las providencias simples, las providencias interlocutorias y las sentencias definitivas. Providencias simples, artículo 160 de nuestro Código Procesal, que establece los requisitos de las mismas. Y lo que voy a tener en consideración de este tipo de providencias, que son las que nos muestran la gran mayoría de los expedientes, que estas son resoluciones de mero trámite, que tienen por finalidad ordenar e instruir el proceso. Es decir, son las que llevan adelante los actos de, en general, la cantidad, las que vamos a ver en la mayoría de los actos procesales, ya sea de las partes o del juez. Los requisitos son muy simples, porque tienen que ser por escrito, indicar el lugar y la fecha, y van a estar firmadas, acá puede ser por el juez, por el presidente del tribunal, y vamos a ver también que hay providencias simples que pueden ser firmadas por el secretario del juzgado. Lo que voy a tener que tener en consideración de este tipo de providencias simples es que no van a resolver ninguna cuestión controvertida. Esto es fundamental. Además, es importante también tener en consideración que en realidad se van a dictar sin previa sustanciación, sin previa vista o traslado a la contraria, es decir, sin discusión previa. Pueden ser dictadas de oficio o a petición de parte. Aunque pueda parecer que estas providencias simples, en general, no resuelven cuestiones que uno podría decir importantes, en realidad vamos a ver que estas providencias simples pueden ser clasificadas como providencias simples que no causen gravamen irreparable y providencias simples que sí causen gravamen irreparable. ¿Y esto por qué es tan importante? Porque hay ciertas cuestiones que se van a determinar, que se van a partir de los cuales se van a resolver dentro de peticiones de las partes, que pueden establecer situaciones que van a marcar de manera definitiva una situación dentro del proceso. Para hacer a ese tipo de providencias, nosotros las vamos a identificar como providencias simples que causan un gravamen irreparable. ¿Y por qué es importante? Porque si uno va al artículo 242 del Código Procesal, estas providencias simples que causan un gravamen irreparable pueden ser recurridas, pueden ser objetadas, no solamente a través de un recurso de revocatoria, sino también por un recurso de apelación. Fíjense ustedes, una providencia típica que causa gravamen irreparable puede ser aquella que declara la cuestión como de puro derecho dentro de un expediente. ¿Y por qué es tan importante esto? Porque si yo consiento este tipo de providencias, es decir, que no se produzca prueba dentro del expediente, el día de mañana esto ya va a marcar que dentro de este proceso no va a haber producción de prueba. Por eso, este tipo de providencias, cuando vemos la declaración de puro derecho, lo que va a provocar es que si yo no estoy de acuerdo, la forma de cuestionar este tipo de providencias, ¿sí?, es a través de un recurso de apelación. Hay algunas providencias cuya naturaleza puede llegar a ser controvertida, por ejemplo, la que decreta una medida cautelar. Ustedes saben muy bien que en general una medida cautelar preventiva se dicta, ¿cómo se dice? ¿Se acuerdan? Se dicta inaudita parte. Ustedes vieron, ¿no? ¿Vieron ya el tema de medidas cautelares? No. No vieron todavía medidas cautelares. Bueno, una de las características de las medidas cautelares es que son asegurativas, ¿sí?
En general, uno dice, la medida cautelar, ¿qué hace? Tiende a asegurar el cumplimiento de una sentencia de condena. Yo reclamo una determinada suma de dinero si se dan los requisitos para la admisión de este tipo de medidas cautelares, es decir, verosimilitud en el derecho, peligro en la demora y contracautela. Yo puedo pedir la traba de una medida cautelar sobre el patrimonio del deudor a fin de ¿qué? De asegurar el cumplimiento de esta sentencia de condena. Y una de las características de las medidas cautelares es que se dictan inaudita parte. ¿Qué significa? Que el pedido de una medida cautelar yo no le voy a dar traslado a la contraria. ¿Por qué? Porque la medida cautelar, si yo le doy traslado a la contraria y la pido sobre un determinado bien, ¿qué va a hacer la parte contraria? Me lo va a vender y va a impedir que yo traiga una medida cautelar. Por eso, siempre decimos que las medidas cautelares, salvo excepciones, se dictan sin conocimiento de la otra parte, se dictan inaudita parte. Sobre la naturaleza de este tipo de resoluciones, los autores no se ponen de acuerdo. Lo que sí es cierto, que por ejemplo, si ustedes leen el artículo 198 de nuestro Código Procesal, van a observar que nuestro artículo 198, frente a la resolución que dispone una medida cautelar, admite que una vez trabada y notificada la misma, se interponga un recurso de apelación. Sin embargo, de manera doctrinaria en la provincia de Buenos Aires, pero de manera expresa en el Código de Nación, se admite un reconocimiento de que se trata de una providencia simple y se admite el recurso de revocatoria con apelación en subsidio. Importante entonces, siempre piensen que este tipo de providencias simples, que están contempladas y que son la gran mayoría las que impulsan el proceso hacia el dictado de una sentencia definitiva, son su gran mayoría. Y este tipo de resoluciones, acuérdense, pueden ser providencias simples que no causan gravamen irreparable y providencias simples que causan gravamen irreparable. Frente a las que no causan gravamen irreparable, ¿sí? La forma de cuestionar la corrección de esta medida, de esta resolución, es a través del recurso de revocatoria, artículo 238 de nuestro Código Procesal. Si esa providencia simple causa gravamen irreparable, yo puedo interponer no solamente el recurso de revocatoria, sino que también puedo oponer un recurso de revocatoria con apelación en subsidio o directamente un recurso de apelación. ¿Está claro este tema de cuestionar las providencias? Es muy importante saberlo. ¿Por qué? Porque frente a una providencia simple que cause gravamen irreparable, el día de mañana como profesional, nosotros tenemos que elegir el camino de impugnación. Y veremos si conviene o no interponer un recurso de apelación o un recurso de revocatoria con apelación en subsidio. Son dos vías diferentes. ¿Ustedes qué opinan frente a este tipo de situaciones? ¿Qué harían ustedes frente a una providencia simple que cause gravamen irreparable? Por ejemplo, vamos a la que concede una medida cautelar. ¿Qué harían ustedes? ¿Interpondrían una revocatoria con apelación en subsidio o Sí, interpondrían directamente un recurso de apelación? no, una revocatoria con apelación en No te subsidio. escucho, Viviana. La primera Habilitate el opción, micrófono. lo tengo A ver, habilitado. a ver. La primera opción, una revocatoria con una apelación en Apelación en subsidio. subsidio. ¿Por qué? Una revocatoria, no lo conozco bien el recurso, pero imagino que debe ser algo más sencillo de lograr, y en caso de que no lo acepten, estaría ya pedida la revocatoria por los plazos, me imagino. A ver,
La revocatoria, cuando vos interponés una revocatoria con apelación en subsidio, el recurso de revocatoria se tiene que bastar a sí mismo. Lo haces de manera fundada, ¿es verdad? Y lo cierto es que este mismo fundamento que funda tu recurso de revocatoria será considerado memorial a los efectos del tratamiento del recurso de apelación si te rechazan el recurso de revocatoria. ¿Es verdad? Muchas veces en el tema de las medidas cautelares, esto lo vamos a ver cuando veamos el tema de los medios de impugnación, que yo le pida al juez que dictó la medida cautelar que por contrario imperio la deje sin efecto, va a ser, les diría, que va a ser casi imposible, porque él ya evaluó a los efectos de la concesión de este recurso, de esta medida cautelar, los elementos que le trajo la parte solicitante, habitualmente el actor, ¿es verdad? Entonces, pedir que él se desdiga, por así llamarlo, de aquella medida cautelar que concedió, va a ser medio difícil. Y muchas veces lo que vamos a observar en este tema de los recursos de revocatoria con apelación en subsidio, que más allá del rechazo que pueda provocar el mismo juez ante el cual interpuse el recurso de revocatoria, es que habitualmente me van a mejorar la resolución en base a los agravios que yo vertí. ¿Comprenden? Es decir, bueno, le rechazo la revocatoria, porque además, y ahí me agregan fundamentos, que quizá yo le haya hecho ver al juez de primera instancia que no los tuvo en cuenta y que ahora, cuando me resuelve el recurso de revocatoria para rechazármelo, me le doy la posibilidad de que me siga argumentando en favor de la medida cautelar trabada. ¿Comprenden? Entonces, muchas veces nosotros decimos, bueno, interpongo un recurso de revocatoria con apelación en subsidio, ¿por qué? Porque estoy pensando que tengo dos chances, ¿es verdad? Por el mismo juez que dictó la resolución y por el juez superior o por la Cámara de Apelación. Y la realidad es que prefiero, debiéramos verlo, obviamente, en el punto concreto, si no conviene directamente interponer un recurso de apelación. Por ejemplo, una de las cuestiones providencia simple, que puede ser típica, que me tengan por acreditada la personería con el poder que yo acompañé. Supongamos, inicié el proceso, invoqué el artículo 48, tengo 60 días para ratificar, y yo presento un poder, o la parte contraria presenta un poder, entonces el juez, ¿qué le dice? Por presentado parte, por ratificado lo actuado con la presentación del poder. Esta es una típica providencia simple, acompañó el poder, se lo tuvieron por ratificada la actuación. Claro, pero yo digo, ese poder es insuficiente. ¿Cómo ataco ese tipo de providencia simple que le tuvo por acreditada la personería y por ratificado lo actuado? A través de un recurso de revocatoria. Claro, pero como es una típica providencia simple que causa gravamen irreparable, ¿por qué causa gravamen irreparable? Porque si la parte no tiene por ratificado en término, ¿qué va a pasar? Se le declara nulo todo lo actuado, ¿verdad? Con lo cual, tengo que tener presente en el análisis que yo haga cuál es la consecuencia de la revocatoria de esa resolución que tuvo por acreditado la personería. ¿Está claro cómo es lo que es una providencia simple? Fíjense, agrego un oficio. ¿Qué dice? Mar del Plata tanto, agréguese. Eso es una providencia simple. Acredito la personería, me tienen, sí, por contestada la demanda en tiempo y forma. Y ustedes pueden decir, esa providencia que tiene por contestada la demanda en tiempo y forma, ¿es una providencia simple que causa gravamen irreparable? No. ¿Quién dijo no? Yo. Viviana. Sí, ¿Por qué no? A ver. Para mí Porque sí. solamente hace a los fines del desarrollo del proceso. Ah, sí. Suponete que yo cuento el plazo y me doy cuenta de que no lo contestó a tiempo, que no la contestó a tiempo.
Claro. y yo planteo un recurso de revocatoria con apelación en subsidio. ¿Por qué? Y porque si le tienen por contestado en tiempo y forma, esa persona le va a tener por acreditada la personería. O lo mismo que dijimos, cuando dijimos, le tuvieron por ratificado el acuerdo con un poder que era para asuntos administrativos. Fíjate vos la importancia, muchas veces no darse cuenta, de Sí, pero, la profe, calidad. en el ejemplo que Silviana. usted dio nos faltaban datos, porque uno si no tiene que inventar cuáles son las posibilidades que hay, ahí sí. No, Si pero no, está le bien, pero faltan vos datos. fíjate, pero yo lo que quiero es, por más que te falten datos, uno piensa en ese tipo de cuestiones, que parece una probabilidad, cuando, por ejemplo, contesta, te tienen porque está dado en tiempo y forma la demanda, y vos decís, pero no, pará, contestó tarde este sujeto. Ah, no, pero entonces está mal dictada esa providencia. Le cuento el plazo. ¿Cómo ataco esa providencia? Y ahí la analizás vos. ¿Qué tipo de providencia? Es una providencia simple. Bueno, ¿cuál es la forma de atacarla? Con un recurso de revocatoria. ¿Es verdad? Y después decir, pará, pero si el juez de primera instancia insiste y yo digo, no, pará, lo tuvieron, las consecuencias de contestar fuera de término ya la hemos visto la otra vez. Es o la rebeldía, ¿sí? Y las consecuencias que dice el 354, tenerles por reconocidos los hechos y los documentos personales. Y vos vas a decir, bueno, no está bien contestada en tiempo y forma, por lo tanto, lo voy a atacar con un recurso revocatorio. Pero supongamos que el juez insista en este tipo de situación, le digo, no, de ninguna manera, señor juez. Si usted insiste en que la contestó en tiempo y forma, yo voy a plantear la apelación en subsidio. ¿Comprendés, Viviana? Que no es solamente, es decir, vos tenés que ver la proyección que tiene en el proceso este tipo de situación. Suponete que vos contestaste la demanda y que el juez te diga, usted la contestó fuera de plazo. Es claramente una providencia simple que te causa gravamen irreparable. ¿Por qué? Porque si vos la consentís, obviamente tu cliente le contestaste la demanda fuera de término de responsabilidad profesional. Pero suponete, vos decís, pará, el juez cambiará, a ver por qué. Plantea un recurso de revocatoria, ¿y por qué causa gravamen irreparable? Y porque si el juez insiste en ratificarla, voy a tener por contestada fuera de término. ¿Y qué hace? No, causa gravamen irreparable. Recurso de revocatoria con apelación en subsidio. Ahí lo que estamos midiendo es la proyección que pueda tener a futuro el consentimiento de una resolución. ¿Por qué? Porque si me tuvieron, es lo que decía yo hoy, si me tienen por contestada fuera de término la demanda, viene la consecuencia de que no cumplí en términos con las cargas procesales de reconocer y negar. ¿Les quedó claro entonces cómo es una providencia simple que causa gravamen irreparable y cuál providencia simple no causa gravamen irreparable? Muy bien. Estos son algunos aspectos entonces de la providencia simple. Vayamos ahora a lo que dice el artículo 161. En esto hay correlación entre el Código de Nación y el Código de Provincia, que es el tema de las sentencias interlocutorias. Acá lo que tengo que tener en cuenta que la providencia interlocutoria es la forma establecida por el Código Procesal para resolver cuestiones incidentales dentro del proceso. Acá la providencia interlocutoria, en principio, resuelve cuestiones que se han previamente sustanciado dentro del proceso. Todo lo que son incidentes culminan a través de una sentencia interlocutoria, más allá de que la forma de sentencia interlocutoria después la vamos a ver, por ejemplo,
impuesta para la sentencia de trance y remate en el proceso ejecutivo. Muy bien. Claro, acá ya estamos resolviendo cuestiones previamente controvertidas. Hay sustanciación. Muchas veces, por ejemplo, ustedes van a ver que en ciertos aspectos se impone la forma del incidente para sustanciar cuestiones que parecieran no debieran ser sometidas a este tipo de situaciones. Por ejemplo, la parte invocó el artículo 48, no ratificó en términos dentro de los 60 días hábiles establecidos en nuestro Código Procesal. Pasado ese término, yo me presento en el expediente, digo, se decrete la nulidad de todo lo actuado, atento que no sea ratificado o no sea acreditado la personería dentro del plazo legal. Generalmente, uno pensaba que este tipo de cuestiones no debiera sustanciarse. ¿Por qué? Y porque bastó que el mero acaecimiento del plazo para que uno pueda hacer este tipo de peticiones. Sin embargo, en la práctica van a ver que se corre traslado a la otra parte. ¿Por qué? Por las consecuencias que esto tiene. Y porque es una cuestión que puede ser controvertida por la otra parte. Entonces, ustedes dicen, pero no, basta con que se venza el plazo para que yo pida la nulidad de todo lo actuado. Basta para que se venza el plazo para que yo pueda plantear la caducidad de la instancia. Y ahí le van a decir, no, esto es una cuestión incidental, que trasciende la mera petición. Por lo tanto, va a ser una cuestión que puede ser controvertida por la otra parte. En definitiva, si es controvertida, esto va a tener una resolución a través de un incidente y de una sentencia interlocutoria. Sentencia interlocutoria que obviamente tiene una determinada forma y que la forma de cuestionar lo resuelto a través de una sentencia interlocutoria es a través de un recurso de apelación. Esto está también previsto en el artículo 242, cuando habla cuáles son las resoluciones apelables. ¿Ve? Las providencias simples que causen gravamen irreparable, sentencias interlocutorias y sentencias definitivas. Muy bien. Fíjense, tenemos los mismos requisitos que contienen las providencias simples. Lugar y fecha, obviamente. No, disculpe, profesor. Sí, claro, Yelen, decime. No sé si estaré entendiendo mal algo, pero cuando leo el 238, dice que el recurso de reposición procederá únicamente contra las providencias simples, causen o no gravamen irreparable. ¿Y el 241? Lo tendrá que leer con más detenimiento porque no lo puedo leer así. Lo que pasa es que vos estabas mirando únicamente, es decir, el principio general es que toda providencia simple puede ser objetada en cuanto a su corrección mediante el recurso de revocatoria. ¿Es verdad? Sí. Después, en el 241, fíjate vos, sí, cuando vas a ver, te dice, la resolución que recaiga hará ejecutoria, a menos que el recurso fuera acompañado de apelación subsidiaria y la providencia impugnada reuniere las condiciones establecidas en el artículo siguiente para que sea apelable. Y el 242 te dice que el recurso de apelación, inciso tercero, procederá contra las providencias simples que causen un gravamen que no pueda ser reparado en la sentencia definitiva. es el de apelación. Claro, es decir, el principio general, la impugnación a través de un recurso de revocatoria va solo contra las providencias simples. ¿Sí? Contra cualquier tipo de providencia simple, causa o no gravamen irreparable. Bien. Pero, ahora le agregamos, pero respecto de aquellas providencias simples que causan gravamen irreparable, además, Bien. podés cuestionarla o directamente por un recurso de apelación o un recurso de revocatoria con apelación en subsidio.
Perfecto. Me entendí mal entonces. Está bien. El principio general, acordate vos siempre pensemos en principios generales. Estamos viendo resoluciones, provincias simples, interlocutorias y definitivas. Las definimos, ¿sí? Muy bien. ¿Cómo me agravio yo? ¿Cómo hago yo para cambiar una resolución que me causa un perjuicio? Entonces vos decís, pensá, provincias simples no le podés cerrar nunca. Las providencias simples, ¿cómo se cuestionan? A través del recurso revocatorio, principio general. ¿La excepción cuál es? Es que hay providencias simples que causan gravamen irreparable, que además de la revocatoria, puede interponerse un recurso de apelación. ¿Quedó claro entonces ahora? Muy bien. Vamos ahora a los requisitos. Ahora vamos a otro tipo de providencias, las que resuelven incidentes, cuestiones controvertidas dentro del proceso, aquellas que van a ir solucionando cuestiones que me permitan el dictado de una sentencia definitiva, cuestiones controvertidas, que requieren previa sustanciación. Un incidente de nulidad, notificaste mal, planteo nulidad. ¿Cómo lo planteo? A través de la vía del incidente, artículo 169 y siguientes. Del planteo de nulidad, ¿qué va a decir la resolución? Del planteo de nulidad, traslado a la contraria por el término de 5 días, notifíquese. Contestado el incidente de nulidad, si eventualmente tuvimos que realizar medios probatorios, una vez que termino eso, ¿sí? ¿Cómo culmina ese incidente? En el dictado de una sentencia interlocutoria. ¿Está? Entonces, siempre tengan en cuenta, deciden una cuestión que fue planteada por una parte previo vista a la otra. Segundo, son cuestiones que se plantean durante el curso del proceso. El traslado se va a notificar por cédula a la otra parte, esto aparece en el 135, inciso 12. Este tipo de resoluciones interlocutorias requieren dentro de los requisitos, obviamente, lugar y fecha. Requieren que se exprese también los fundamentos. Además, estas resoluciones tienen que tener la decisión expresa, positiva y precisa de las cuestiones planteadas. Y por último, el tema de la imposición de costas. Ustedes vieron que en materia de incidentes, como las sentencias interlocutorias en principio resuelven incidentes dentro del proceso, se va a presentar un tema que es imponer las costas al vencido, principio objetivo de la derrota, artículo 69 del Código Procesal. Lo importante tener en consideración que acá sí hay una diferencia importante entre el Código de Nación y el Código de Provincia en materia de imposición de costas. ¿Por qué? Porque en materia de imposición de costas, el principio general siempre decimos el que pierde paga, ¿es verdad? Sí. Por eso decimos imposición de costas al vencido. Pero el juez, cuando ustedes estudiaron en el artículo 68, vieron que el juez podía eximir de costas al vencido y le exigía el artículo 68 que esa exhibición de costas esté fundada, porque es la excepción. El principio, ¿saben cuál es el fundamento del principio objetivo de la derrota, como decía Chiovenda? Sí, no era una sanción al que perdió, sino la justicia, porque el que venció no tiene por qué estar solventando los gastos. No tiene que sufrir
un menoscabo en su patrimonio. Es la Exacto. forma de mantener indemne el patrimonio de quien reclama. Esto igualmente, siempre tengan en cuenta que este tema de imponer las costas, en otros códigos procesales o en otras legislaciones, la legislación inglesa, por ejemplo, sigue el principio de costas por su orden. Cada parte asume las costas propias y las comunes por mitades. ¿Sí? Que esto es lo que implica eximir de costas al vencido. Porque en el 68, ¿qué dice? Que el juez, siempre que encontrare méritos para ello y lo funde en sentencia. ¿Se acuerdan esa expresión? En el Código de Nación, el principio del 68 también se aplica al principio en los incidentes, que está en el 69. Se suprimió una distinción que sí nosotros mantenemos, y es que para poder eximir de costas al vencido en los incidentes, que se resuelven, como dijimos, por sentencias interlocutorias, solamente se puede hacer en cuestiones dudosas de derecho. Solamente la exhibición de costas funciona para cuestiones dudosas de derecho. En el ámbito nacional es más amplia esta facultad. Pero siempre exige, acuérdense, siempre exige una motivación de parte del juez para poder eximir. Y eximir de costas significa que cada parte se va a hacer cargo de las costas generadas por su propia actuación y de las comunes por mitades. ¿Qué costas comunes puede haber? Un perito, que fue necesario para resolver la causa. Bien, las sentencias interlocutorias, en general, lo que van eliminando son obstáculos que se presentan, cuestiones incidentales que se van a producir durante el proceso y que en definitiva me van preparando, son necesarias de remover para poder preparar el dictado de la sentencia definitiva. Pueden, en alguna oportunidad, una sentencia interlocutoria poner fin a un proceso. Por ejemplo, aquella que rechaza una providencia interlocutoria que me rechaza in limine la demanda o que me hace lugar a una excepción perentoria. Por ejemplo, la sentencia que hace lugar a una prescripción opuesta, ¿sí? O a una falta de legitimación activa para obrar. Es decir, usted no es el titular del derecho para reclamar. ¿Se acuerdan cuando dábamos el típico caso del choque? ¿Quién tiene derecho a reclamar la reparación del auto? El dueño. Yo, que era conductor, que me prestaron el auto, por más que sea muy amigo del dueño, no tengo legitimación para reclamar. Y si lo hago, me pueden plantear una excepción de falta de legitimación activa manifiesta, y si el juez hace lugar a este tipo de excepción, la resolución que se dicte va a tener la forma de una interlocutoria, pero pone fin al proceso, ¿verdad? Bien. Lo que es importante tener en cuenta cuando la sentencia se dicta en la Cámara es que la forma del voto y el acuerdo individual solo se va a exigir para las sentencias de carácter definitivo, no las sentencias interlocutorias. ¿Y esto por qué? Y porque como las sentencias definitivas, de acuerdo a nuestra Constitución provincial, deben reunir los requisitos de los artículos 168 y 171. Y esa sentencia definitiva, aun cuando me resuelva una cuestión incidental, debe tener la forma del voto individual, porque acá lo que prevalece en cuanto a la forma es el carácter de definitivo o no de lo resuelto. ¿Comprenden? Entonces, aún supongamos que nosotros apelemos esta sentencia de primera instancia que resuelve acoger una excepción de falta de legitimación activa manifiesta. Cuando esto vaya a la Cámara, y fíjense que estamos hablando de una cuestión
que resolvió un incidente, pero que en definitiva es una excepción perentoria que pone fin al proceso, cuando la Cámara resuelva este tema, por más que sea una cuestión que en principio debiera resolverse a través de el voto impersonal, como resuelve de manera definitiva la cuestión va a tener que tener la forma de una sentencia definitiva de Cámara con voto individual, y esto le exige la Constitución de la Provincia de Buenos Aires, en los artículos 168 y 171 de la Constitución. Profesor, dos dudas. Eso es cuando refiere a las sentencias interlocutorias con fuerza de sentencia definitiva. Con fuerza de definitiva, claro. Es ese Porque caso. Vos pensás, cuando vos planteás un incidente, en realidad, el incidente, la excepción, perdón, es una cuestión incidental. Pero si es una excepción, porque vos decís, ¿cómo se resuelve, por ejemplo, si vos planteás una excepción de falta de personería? Vos decís, el poder no alcanza. El juez corre traslado y lo resuelve a través, eso se formó un incidente. Sí. Aunque vos no lo veas como un cuerpo separado, en realidad es una cuestión controvertida. Yo te planteo a vos no tenés mandato suficiente para reclamar. Tu poder es insuficiente. ¿Sí? ¿Y esto cómo lo resuelve el juez? En una sentencia interlocutoria. Sí. ¿Es verdad? Si Sí. yo apelo esta cuestión nunca va a poder llegar a la Corte, porque la personería es subsanable, ¿se acuerdan? Si no hay personería, ¿cómo se resolvía? Me van a dar 10 días para que yo traiga el poder. Sí. Te fija un plazo para subsanar. Ahora, suponete que vos no subsanás, ¿podés volver a interponer la demanda? Sí, perfectamente. ¿Y por qué la podés? Y porque era una cuestión que no hace al fondo de la cuestión, sino que a la forma de constituir la relación procesal. Bien, y cuando en la falta de legitimación, la falta de legitimación uno la opone como excepción previa, y no es manifiesta, que el código dice que el juez lo va a resolver en sentencia definitiva. Claro, pero ahí ya la resolvés en sentencia definitiva. Listo, no hay interlocutoria. Claro, ¿por qué? Bien. Porque la cuestión, te dice el juez, como no es manifiesta, no la puedo resolver ahora. Claro. En general, los incidentes dilatorios no te traen cuestiones a resolver de manera definitiva. ¿Se acuerdan cuando vimos el arraigo? ¿El arraigo qué era? Me lo ponía el demandado para decir, vos sos extranjero y no tenés bienes en la República. La forma de garantizar las costas del proceso que vos arraigues. Arraigues, ¿se acuerdan? Era dar un bien en embargo, etc. ¿no? Para garantizar el pago de las costas. Si no se arraigaba, si no se cumplía, me rechazaban la demanda. Pero ¿por qué? Por una cuestión dilatoria, una cuestión que no es definitiva. ¿Este sujeto puede volver a iniciar la acción? Perfectamente. Pero aquello que se resuelve, que trae aparejado, que aun cuando sea una cuestión incidental, tenga el carácter definitiva, en general se vincula con las excepciones perentorias. ¿Es verdad? Sí. Aquellas que en definitiva me dicen a mí, usted no es legitimado, entonces ¿cómo es? La cuestión está prescripta, y eso ya me dejaron afuera de este proceso y de cualquiera que quiera iniciar a posteriori. ¿Sí? Muy bien. Vamos ahora a ver y a analizar la sentencia definitiva, cuyos requisitos los vamos a encontrar en el artículo 163 de nuestro Código Procesal. Fíjense que antes de terminar con las sentencias interlocutorias, que el mismo código se encarga de decir que la forma interlocutoria se puede imponer para determinados tipos de sentencias dictadas en procesos que culminen
a través de medios anormales de culminación del proceso. ¿Se acuerdan cuando vimos el tema del allanamiento, vieron el tema del allanamiento, etcétera? La homologación de la transacción, allanamiento, etcétera, conciliación. Es la remisión que hace cuando las sentencias recaen, dice el 162, en los supuestos de artículos 305, 308 y 9, se dictarán en la forma establecida para los artículos 166 y 61, según que respectivamente homologuen el desistimiento de la transacción o la conciliación. Muy bien. Primer punto a tener en consideración cuando uno se le presenta una sentencia de carácter definitiva, aquella que culmina el proceso, es una manda que aparece en el artículo 3 del Código Civil y Comercial. Fíjense, un primer punto fundamental. Artículo 3 del Código Civil y Comercial, deber de resolver. El juez debe resolver los asuntos que sean sometidos a su jurisdicción mediante una decisión razonablemente fundada. Hay una manda en el Código Civil y Comercial que ya impone a la judicatura una forma de proceder. Y obviamente esto se vincula también con el artículo 17 de la Constitución Nacional, el concepto, perdón, con el artículo 18, el debido proceso, artículo 35 de la Constitución de la Provincia de Buenos Aires, y artículo 8 del Pacto de San José de Costa Rica. El requisito de la sentencia debidamente fundada. Fíjense que este recaudo de motivación de la sentencia es una pauta de validez de todo pronunciamiento judicial. Y es el soporte fundamental de la garantía de defensa en juicio. Jurisprudencialmente se ha insistido en este tema, manifestándose que es un requisito ineludible de la validez de las sentencias judiciales, que ellas sean fundadas y que constituyen la derivación razonada del derecho vigente con aplicación o con sustento, obviamente, en las circunstancias comprobadas de la causa. Es necesario que en la sentencia se explicite claramente las razones que justifican una orientación determinada. Esto es importante porque cuando uno lee la sentencia, en general, lo que va a observar, en primer lugar, es que lo primero que van a observar en cualquier sentencia es que en el autos y vistos se va a hacer un desarrollo, en primer lugar, de lo que es el planteo de lo que es la demanda, en qué consiste, cuáles son las peticiones que se efectúan por parte del actor. A continuación, se va a desarrollar en forma sintética cuáles son los planteos que se han efectuado por la parte demandada, y claramente se van a establecer cuáles son los hechos conducentes controvertidos. A partir de ahí, luego va a empezar a tratarse, puede ser que generalmente en aquellos casos en que nos encontremos con situaciones conflictivas en cuanto a la legislación a aplicarse, es muy común ver hoy, los procesos duran muchos años en general, ustedes lo saben muy bien,
Entonces puede ser que haya cambios legislativos. ¿Qué pasó acá en 2015? A partir del 2015, entró en vigencia, de agosto del 2015, entró en vigencia el Código Civil y Comercial. Y puede ocurrir muchas veces que la situación se haya planteado con anterioridad. Y esa situación planteada con anterioridad necesita ser considerada. ¿Por qué? Porque puede ser que el Código Civil y Comercial me haya cambiado ciertas reglas que hoy no las puedo aplicar a aquella situación que acaeció con anterioridad a su vigencia. Puede ser que entonces muchas veces lo que podemos, antes de entrar a la consideración de la evaluación judicial, es que el juez haga una previa introducción diciéndole, bueno, en este caso particular, dado cuando acontecieron los hechos, voy a aplicar el Código Civil y no voy a aplicar el Código Civil y Comercial. Este encuadre normativo es muy importante observar hoy día. ¿Por qué? Porque eso es lo primero que tenemos que analizar, lo que va a tener que analizar el juez. Muy bien. ¿Por qué me interesa el análisis de lo que es la sentencia definitiva? Porque acá lo que uno tiene que analizar es que en la exposición que haga el juez tiene que ser suficiente y va a facilitar ese grado de persuasión que la sentencia conlleva como un medio para indicar la justicia y resolver la justicia del caso. Y es importante que las partes conozcan las razones por las cuales se admite o se rechaza una pretensión. Y este orden expositivo del juez es lo que me va a permitir a mí luego, si no estoy de acuerdo con aquello como fue resuelto, que yo pueda, a través de un recurso de apelación, cuestionar, agraviarme de aquello que fue resuelto. Esta sentencia puede ser atacada por nulidad. ¿Cuáles son los vicios de una sentencia que causan la nulidad? En primer lugar, un incumplimiento claro al artículo 3 del Código Civil y Comercial, la ausencia de motivación. ¿Por qué? Y porque esto me priva a mí, si no tiene motivación, fiscalizar correctamente lo resuelto por el juez. También puede causar la nulidad los fundamentos insuficientes o equivocados. También pueden provocar la nulidad consideraciones meramente dogmáticas que no van a tener en cuenta aquellos elementos o circunstancias que fueron comprobadas en la causa. Nosotros decimos que una sentencia es dogmática cuando la motivación es insuficiente, contradictoria, liviana. Muchas veces lo que podemos encontrar cuando uno lee una sentencia, como dijimos recién, es motivaciones excesivamente genéricas. Y una motivación excesivamente genérica, si yo digo, se ha comprobado en la causa que el señor conducía un vehículo marca Peugeot, pero no digo más nada. Yo tengo que indicar claramente cuáles son los elementos probatorios que me llevan a la conclusión. ¿A partir de qué? Y de la absolución de posiciones de parte del demandado, a partir de la declaración de los testigos Juan y Pedro, ¿comprenden? Es decir, claramente me tiene que ir indicando cuáles son los elementos que lo llevan a la convicción de que los hechos acontecieron de determinada manera. ¿Por qué? Porque esto es lo que me tiene que... Y luego, obviamente,
perdón, me quedé sin voz. Perdón. Entonces, no solamente de ese análisis de los medios probatorios, sino que además luego el juez debe calificarlos a través de la aplicación del derecho. Lo que uno pretende en la sentencia es que los jueces fijen con espíritu crítico la evaluación de cada elemento probatorio arrimado al proceso. Y luego, el juez, de analizado los hechos y los medios probatorios, debe encuadrarlos jurídicamente, partiendo de la base de que cuando nosotros demandamos o contestamos la demanda y cumplimos con esa carga de indicar el derecho, será el juez en definitiva que no va a quedar en principio encorsetado o atrapado en la cita legal de las partes, sino que en definitiva él será el que va a elegir el derecho que en definitiva funde la decisión que él va a tomar. Y en esto es importante porque en el iura novit curia es el que le da la posibilidad al juez no solamente de aplicar el derecho, sino que aun cuando aplique el derecho pueda decretar y pueda llegar a decretar la inconstitucionalidad de una norma de oficio. Esto es muy importante porque si bien hace mucho tiempo se discutía por parte de la doctrina autoral si los jueces podían decretar la inconstitucionalidad de una norma al momento de resolver, ya hace tiempo la Corte Suprema de Justicia admitió la declaración de inconstitucionalidad de oficio, si bien en principio lo dijo en una causa que era Milde Pereira, que era una apelación que llega por vía extraordinaria por parte de los jueces de la provincia de Entre Ríos, que cuestionaban, que era el caso Milde Pereira, Rita y otros. En realidad, siempre se dijo que ese no es el primer antecedente de declaración de inconstitucionalidad de oficio. ¿Por qué? Porque esa corte estaba formada por conjueces. Y siempre se dice que el primer fallo que admitió la inconstitucionalidad de oficio fue Banco de Finanzas. En la provincia de Buenos Aires, la doctrina legal fue dictada en un viejo fallo que se llama Carboclor, donde la Suprema Corte de la provincia de Buenos Aires admitió la declaración de inconstitucionalidad de oficio. Es importante tener en consideración un punto que no está en nuestro Código Procesal y que sí está en forma expresa en el artículo 163, apartado 5 del Código de Nación, en un párrafo que le incorporó en un apartado final la Ley 22.434 y que se vincula con que el juez puede considerar al momento de resolver la conducta observada por las partes en la sustanciación del proceso como un elemento de convicción corroborante de las pruebas. Esto es importante porque acá la conducta de la parte durante el proceso es una fuente para los fundamentos al momento de resolver. Porque si la parte dijo algo al momento de demandar o al momento de contestar la demanda y después demuestra una conducta totalmente contraria
a lo que se argumentó oportunamente, es un elemento a considerar al momento de dictar la sentencia definitiva. Lo que es importante también tener en consideración al momento de el análisis de una sentencia y que debemos exigir de una sentencia es que cumpla con un principio fundamental al momento de resolver, que es el principio de congruencia, que está establecido en el artículo 34, inciso cuarto, y 163, inciso sexto. El juez debe resolver de acuerdo a lo peticionado por las partes. No puede haber incongruencia extra petita, infra petita, es decir, debe resolver de acuerdo a cómo fue planteada la cuestión, porque si no, lo que vamos a decir nosotros, vamos a atacar esa sentencia por vicio de incongruencia. El 34, ¿se acuerdan? Son deberes de los jueces, inciso cuarto, fundar toda sentencia definitiva o interlocutoria bajo pena de nulidad, respetando la jerarquía de las normas vigentes y el principio de congruencia. Vamos al artículo 163, inciso sexto. Dice, la sentencia definitiva deberá contener la decisión expresa, positiva y precisa de conformidad con las pretensiones deducidas en el juicio, calificadas según correspondiere por ley, declarando el derecho de los litigantes y condenando o absolviendo de la demanda y reconvención en su casa o en todo o en parte. La sentencia podrá ser mérito de los hechos constitutivos, modificativos y extintivos producidos durante la sustanciación del proceso y debidamente probados, aunque no hubiere sido invocados oportunamente como hechos nuevos. Acuérdense siempre que la congruencia es la adecuación de lo resuelto con lo pedido en la demanda y lo otorgado en la sentencia. Congruencia entre lo pedido y lo resuelto. Entonces, ¿qué es lo que vamos a buscar nosotros en la sentencia? Respuestas a aquello que fue motivo de pretensión en la demanda. Por eso es importante tener en cuenta el objeto procesal expuesto en la pretensión al momento de demandar. El juez no puede considerar otras alegaciones que no hubieran ingresado en la litis oportunamente. Esto es fundamental. Ni agregar otras que son ajenas a la relación procesal. Hay una relación directa, como dijimos nosotros, entre lo pretendido y lo resuelto. Y esta relación entre lo pedido y lo resuelto tiene que darse en un triple orden. Respecto de los sujetos, respecto del objeto y de la causa petente. Congruencia con las personas o sujetos del proceso. Claro, estamos hablando de un tema de legitimación. ¿Quién demanda y contra quién se demanda? Hay una congruencia, dijimos, que vincula a dos sujetos. La segunda congruencia es la congruencia con el objeto procesal. Y acá decimos que esta congruencia es doble. ¿Por qué? Porque por un lado, un primer aspecto se va a vincular con las peticiones o pretensiones que se plantearon dentro del objeto de la demanda y con la causa del pedir. Y en segundo lugar, el otro aspecto que voy a tener en consideración recala en la parte dispositiva
y lo que nosotros vamos a verificar si esa sentencia atiende a todas y cada una de las cuestiones planteadas. Por eso decimos que esa sentencia no puede ser extra petita, es decir, aquello que está fuera de lo que fue pedido, o resolver o decidir cuestiones que no interesa, esto decimos la congruencia citra petita, o resolviendo más cuestiones que aquellas que fueron pedidas. Sentencia ultra petita. Yo les conté hace poco de un juicio que tenía en el federal, una ejecución hipotecaria, ¿se acuerdan? Donde en la demanda se había pedido capital y no se habían pedido los intereses. Y que yo, pudiendo oponer excepciones, ¿se acuerdan? De inhabilidad de título, opté por callar y solamente constituir domicilio a los efectos de que, porque me había dado cuenta que no se habían pedido intereses. Y cuando el juez falló y concedió los intereses, ahí hay vicio de incongruencia. ¿Por qué? Porque falló más allá de lo pedido, porque condenó a pagar capital e intereses. Y luego la Cámara revocó, porque yo dije, acá hay vicio de incongruencia. Esta sentencia le concedió al actor algo que no fue pedido. ¿Comprenden? Nosotros dijimos, congruencia con razón a las personas o sujetos, congruencia con relación a lo que es objeto procesal y congruencia con respecto a la causa. Y esto es importante porque la invocación que hacen las partes a sus afirmaciones le dan un sentido que creen justo y adecuado, que no puede modificarse luego. ¿Por qué? Porque si yo modifico luego y le doy otro sentido, estoy afectando la garantía de la defensa en juicio. Yo siempre doy el mismo ejemplo. No es lo mismo reclamar por responsabilidad objetiva que por responsabilidad subjetiva. ¿Por qué, chicos? Y porque los eximentes de responsabilidad son diferentes. Cuando hablo de la responsabilidad objetiva, para eximirme tengo que demostrar la causa ajena. Cuando hablo de responsabilidad subjetiva, yo estoy hablando de culpa. ¿Comprenden? Entonces, la forma de defenderme es diferente. Entonces, eso es muy importante tener en consideración. ¿Por qué? Porque eso es la causa del pedir. La causa petendi. Y por eso, si yo reclamo por responsabilidad objetiva, el juez no me puede condenar por responsabilidad subjetiva. Porque no fue lo pedido. Y yo me defendí de acuerdo a cómo fue el planteo. Y eso es fallar fuera de lo pedido, extra petita. Por eso es tan importante también la causa petendi, la causa del pedido. Porque eso en definitiva va a ser a la forma que la parte va a actuar dentro del proceso. En conclusión, a este punto, nadie puede concebir hoy una decisión judicial que carezca de motivación, que es fundamental. Que no explique a las partes, a los justiciables, las razones por las cuales se resuelve un conflicto. Y por qué esta forma de resolver excluye otras formas que pueden ser también aplicadas. Y esto hace la forma republicana de gobierno. La garantía del proceso, del debido proceso legal, son las que exigen esta forma del dictado de una sentencia definitiva. El juez, cuando resuelve de manera definitiva, es como un cuento, digo yo, me lleva de la mano, me puede llevar de la mano para que yo pueda entender por qué él llega a determinada conclusión. Claro, él tendrá sus razones, pero en ese camino
se puede equivocar. Y ese es el análisis que nosotros tenemos que hacer. Sobre todo cuando veamos el tema de los medios de impugnación. A mí el tema de medios de impugnación me encanta, pero es difícil, porque muchas veces, cuando uno impugna una resolución judicial, tiene que entender que lo que funda la apelación es el agravio. El agravio que es crítica. El agravio implica decir por qué se equivocó alguien. ¿Por qué? Porque muchas veces en lo que es los medios de impugnación, generalmente uno el medio de impugnación lo asocia en general a ¿qué? Al recurso, ¿verdad? Pero hay un montón de medios de impugnación de resoluciones judiciales o de actos procesales. Y la realidad es que muchas veces lo que uno ve en los medios de impugnación es que falla este análisis. Falla el análisis de decir, ¿por qué el juez se equivoca? ¿Por qué el juez dice que acá no hay relación de consumo? Y a los efectos de fundar eso dice que tomó en consideración determinados medios probatorios, sin darse cuenta que al tomar esos medios probatorios y excluirme otros, hubiera llegado a la conclusión, en esa selección de medios, se equivocó. ¿Comprenden? Eso es recurrir una sentencia, agraviarse, decirle, ¿por qué está mal? Pero para esto me tiene que enseñar por qué en todo este camino él decidió elegir aquellos medios probatorios dejando de lado otros. Por eso generalmente cuando ustedes vean una sentencia en general, van a encontrar una advertencia que siempre hacen los jueces cuando dictan sentencia, que es que en la selección de los medios probatorios el juez tiene libertad. No se encuentra constreñido a decir por qué deja de lado los medios probatorios, determinados medios probatorios, sino que de todos, él tiene que decir, yo baso mi conclusión de que acá no hay o hay relación de consumo en base a tomar en cuenta este medio probatorio, este medio probatorio, este medio probatorio. No me tiene que decir, dejo de lado tal, dejo de lado tal, dejo de lado tal. No. Y esta es la explicación que tiene que tener en su sentencia. Esa decisión razonablemente fundada que hoy habla el artículo 3 del Código Civil y Comercial, y que esa exigencia en definitiva de aquello que ustedes han escuchado cuando se sancionó el Código Civil y Comercial, la constitucionalización del derecho. Porque esto, en definitiva, es lo que está en el artículo 18, como dije hoy al comienzo de la clase, artículo 18 de la Constitución Nacional, artículo 35 de la Constitución de la Provincia de Buenos Aires, artículo 8 del Pacto de San José de Costa Rica. La decisión razonablemente fundada es un derecho de todo justiciable y que hoy aparece claramente en el artículo 3 como una manda genérica en el título preliminar del Código Civil y Comercial. ¿Alguna pregunta, chicos, sobre el tema que acabamos de ver? Le quería hacer una consulta. ¿Se escucha? Sí, Elina. Sí, Elina. En cuanto aclaro, a la... Pará, yo las consultas las cobro, por ahí las preguntas no, pero... Es cierto. En cuanto a que el juez no tiene que explicar si se aparta de una prueba o si no la toma en cuenta, salvo en el dictamen pericial, ¿no? Que si no lo toma, lo tiene que fundar, ¿por qué no? En general, no. En general vos podés inferir, porque, a ver, supongamos que yo tengo una cuestión que en su momento se controvirtió acerca de la procedencia o no de la prueba pericial. En realidad, él no tiene que decir que se aparta de la prueba pericial, porque esa prueba pericial puede ser irrelevante. Supongamos que vos ofreces un medio probatorio, la prueba pericial. La otra parte dice, mire, la prueba de la parte actora, de la doctora Otero, no nos interesa porque no se vincula con hechos conducentes controvertidos. El juez, cuando resuelve esta cuestión incidental, te dice a vos, por el principio de amplitud probatoria, le voy a dar a la doctora Otero que haga la prueba pericial. ¿Sí?
Yo sí, no sé para qué. Yo del otro lado digo, ¿para qué hacemos una prueba? Supongamos esto puede pasar muchas veces. ¿Saben dónde? En los procesos laborales, cuando yo digo, a ver, el actor demanda y yo le negué la relación laboral. Veo la prueba que ofrece el actor y dice, ofrezco la prueba pericial contable. Y yo le digo, pero escúcheme, me opongo a la producción de la prueba pericial contable porque en mi libro, si yo negué la relación laboral, en mi libro este sujeto no va a estar, ¿es verdad? ¿Saben que se encuentran con la respuesta? Bueno, el principio de amplitud de la prueba. Entonces, ¿qué va a decir ese perito? Una pavada, va a decir, analizando los libros de sueldos y jornales, el señor Pérez no aparece. Vos decís que ese medio probatorio, al momento de sentenciar, va a ser útil, voy a necesitar que el tribunal al momento de resolver diga no tomo en cuenta la prueba pericial. Ni la va a tener en consideración, ¿es verdad? Entonces, no necesariamente el juez tiene que referirse a ese medio probatorio al momento de sentenciar. ¿Por qué? Porque si al momento de sentenciar se da cuenta que eso no agrega nada a la causa y en definitiva a la forma de resolver, no va a necesitar expresar o tratar en forma expresa ese medio probatorio. Es lo que te decía hoy. A mí, a lo que él tiene que seleccionar son los elementos de convicción que van a fundar el razonamiento que él hace. Es lo que te decía hoy. Hay primer análisis para resolver la causa. ¿Hay relación de consumo o no? Y esto es importante, si hay relación de consumo o no, porque ya, si hay relación de consumo, hay normas de orden público, la carga probatoria es diferente, porque el 53 me habla de que el proveedor debe acompañar a la causa todos los elementos. Ahora, si me dicen no hay relación de consumo, ya la visión que él va a tener al momento de resolver es diferente. Porque ya me desaparece este derecho de información veraz, etcétera, etcétera. ¿Comprendés? Entonces, esto es importante que uno comprenda. Por eso te dice, al momento de considerar los elementos probatorios, el juez es, digamos, es soberano en la elección de los mismos. ¿Por qué es soberano? En realidad, porque él va a tomar en consideración aquellos que hagan al fundamento de su selección. Por eso no importa, cualquier medio probatorio, él lo puede dejar de lado. Y no necesariamente voy a decir, no voy a tomar en cuenta la absolución de posiciones, no voy a tener en cuenta la declaración de González. Al contrario, voy a tener que decir, bueno, ¿está aprobada la relación laboral? Y está aprobada, ¿por qué? Porque el testigo A, el testigo B, el testigo C reconocieron que este señor prestaba tareas. ¿Me sirvió la pericial? No, la pericial, ¿sabes para qué te va a servir? Eventualmente, para decir no estaba registrado en los libros. ¿Comprendés? Y para sancionar al empleador. Pero no necesariamente, muchas veces es lo que... En realidad, fíjense ustedes, que siempre decimos, si hay hechos conducentes controvertidos, la prueba debe versar sobre los hechos conducentes controvertidos. ¿Cierto? ¿Qué pasa? Muchas veces vos te vas a oponer a un medio probatorio porque está mal, porque decís, mire, primero porque está mal ofrecido, o porque decís, aun cuando esté bien ofrecido, no va a tener ninguna relación con el hecho conducente controvertido. ¿Comprendés? ¿Y qué te vas a encontrar como respuesta muchas veces? Por el principio de amplitud de la prueba, hágalo. Claro, en el derecho laboral, hágalo, porque total, el actor, ¿qué litiga? Con un beneficio de litigar sin gastos el trabajador. Y vos decís, ¿pero para qué quiero una pericial de ingeniero si no tiene nada que ver con él? Por el principio de amplitud de la prueba, vamos para adelante. Y después te vas a dar cuenta que en sentencia no sirvió. ¿Está? Esto es importante que lo comprendamos, porque muchas veces, acá el juez no trató esto. No, eligió. Y si eligió mal, tenés el recurso de apelación. Es más, puede haber elegido bien e interpretar mal el medio probatorio, porque tomó en cuenta
le hace decir al testigo algo que no dijo, o después rectificó y tomó la respuesta 3 y después no se dio cuenta de la respuesta 20 en la ampliación. Y leyó mal la declaración, no la leyó integralmente, y tomó en cuenta lo que dijo el testigo, pero lo interpretó mal. ¿Comprendés? Porque tomó la pregunta 3 y después en la ampliación, a la respuesta 3, corrigió algunas cosas que, si en la extensión de la respuesta, fueron mal consideradas. Por eso te digo, no importa que sea la prueba pericial, la puede dejar de lado y puede no considerarla en sentencia. No es directamente, digamos, no hay una relación directa entre aquellas pruebas que se mandaron a producir con aquellas pruebas consideradas en sentencia. Gracias. Por favor. ¿Alguna duda más, chicos, sobre lo que hemos visto? Bueno, vieron que pasé el parcial para el próximo viernes, a pedido de ustedes, porque queríamos terminar con todo lo que entraba, que es hasta la bolilla no inclusiva. Si tienen alguna duda en cuanto a la necesidad de dar alguna clase adicional, mañana creo que da la doctora Karina Hernández, culmina con lo que eran los temas a tratar. Nos vemos. Un beso. Gracias. Hasta mañana. Gracias. Hasta mañana, gracias. Gracias. Y acuérdense que yo respondo preguntas, no consultas. Chao, profesor, muchas gracias. Chao, chao. Gracias.